¿Estás cansado de ver tantos videos hablando de los MCP con ejemplos no tan reales o con ejemplos que no te terminan de convencer o con ejemplos que capaz no entendés del todo cómo podés incluirlos dentro de tu flujo de trabajo? Por eso hoy te traigo este video para que puedas ver casos reales de cómo yo trabajo con los MCP. Obviamente por temas de seguridad y de privacidad de mis proyectos o los proyectos que trabajo no puedo mostrar información real, pero sí le voy a mostrar un flujo de trabajo real y que en mi trabajo lo suelo utilizar. El primer MCP que vamos a estar revisando es la conexión a MongoDB. MongoDB es una base de datos no relacional que seguramente muchos de ustedes ya conocen, la suelo utilizar bastante y este ejemplo está basado en Cursor, pero también en Antigravity, por ejemplo, es bastante parecido. Básicamente, para instalarlo tienen que venir al MCP Directory de Cursor, que se lo voy a estar dejando en la descripción este link por si lo necesitan, y darle al AD tu Cursor. Si ustedes el proyecto en el que trabajan es sin Docker y Windows, o sea que todo está dentro de la máquina de Windows, no van a tener problemas con esto y deberían poderlo instalar fácilmente. El problema en Windows aparece cuando utilizas un proyecto que tiene Docker y el proyecto está dentro de la máquina virtual WSL para que funcione Docker. En ese caso, la instalación no es tan lineal ni tampoco funciona con ese botón que te pone ahí. En ese caso, tenés que entender que Cursor se está ejecutando dentro de la máquina virtual WSL y como se está ejecutando dentro de la máquina virtual de WSL, no tienen las mismas cosas que tiene Windows. Por lo tanto, vos vas a tener que hacer uso de la instalación de, por ejemplo, Node o NVM para poder utilizar varias versiones y poner esta ejecución de comando. Si no se entiende o si les desaparecen problemas, iteren con la guía que los va a poder ayudar. Yo realmente lo pude solucionar iterando con la guía varias veces, pero tengan en cuenta este pequeño detalle. Bien, en este ejemplo nos vamos a conectar a una base de datos de local, o sea, de prueba que tengo acá. Les voy a mostrar lo que tiene la base de datos actualmente. Básicamente tiene, bueno, las bases de datos de configuración de MongoDB, que estas no se tocan, y una base de datos, una base de datos más que se llama Master, y dentro una colección que se llama Profiles-1, que dentro tiene un solo registro con este email. Lo que le vamos a pedir a la IA es que usando la conexión para MongoDB en la base de datos master en la colección Profiles 1, buscar el documento que tenga el email SPTech. Le damos enter y vemos cuál es el resultado. Bien, y acá está la magia. Utilizó el MCP, me buscó y me devuelve la información. Yo sé que este ejemplo es bastante básico, yo sé que este ejemplo capaz no es lo más caso real, pero piensen en las posibilidades que te abre el uso del MCP. Porque esto lo estoy haciendo con una base de datos local, pero yo podría conectarla a una base de datos de productiva para poder hacer un debugging o para realizar una investigación sobre un posible error de algún dato que me avisaron que está mal o lo que sea. Es muy interesante ese uso y es el que yo le doy. Muchas veces, para poder agilizar, le pido a la IA que haga una investigación a raíz de algún ticket de soporte. Incluso lo que yo les aconsejo es que si ustedes tienen un flujo de trabajo, o sea, perdón, un flujo de investigación, o sea, por ejemplo, le llegan un ticket de X cosa y ustedes ya saben qué es lo que tienen que ver y qué tienen que investigar para determinar si realmente hay un error, toda esa información, ese flujo que hacen, lo bajan a tierra en un archivo Markdown, lo guardan con instrucciones bien detalladas de cómo se tiene que hacer la investigación y qué es lo que tiene que terminar teniendo el informe final. Eso puede ser una instrucción que luego pueden utilizar dentro de Cursor para ahorrarse pasos y no tener que hacer que la IA adivine cómo tiene que hacer los queries. Al final del video les voy a estar mostrando cómo poder combinar todas estas herramientas. Primero vamos MCP por separados y finalmente vamos a interconectarlos o a usar más de uno para que la IA haga una investigación posible. Vamos con el segundo MCP que utilizo bastante, que es el de MySQL. MySQL, en el directorio de MCP de Cursor no existe un MCP que te recomiende Cursor, pero si ustedes buscan por internet van a poder buscar este, por ejemplo, se lo dejo en la descripción del video. Lo mismo que decía para MongoDB ocurre para este MCP. Tengan en cuenta que al estar dentro de la máquina virtual tienen que tener el MCP corriendo dentro de la máquina virtual y no
dentro de Windows, porque si no Cursor no lo va a poder utilizar y va a romper. Bien, como ejemplo tengo lo siguiente, tengo una base de datos que se llama master. Dentro de esta base de datos tenemos lo que son los tenants. Estos tenants serían como proyectos, que cada proyecto tiene una base de datos dedicada. Para el que sepa, se llama multitenancy. Yo utilizo un paquete que se llama Laravel Multitenancy de Spatie. Bien, como les decía, tengo esta base de datos. Este tenant tiene esta base de datos y dentro de esta base de datos tiene una tabla que se llama users, y dentro de user tengo este usuario. Lo que vamos a hacer es pedirle a la IA que busque dentro de master, dentro de la tabla tenants, este tenants, obtenga la base de datos, busque esa base de datos y dentro de esa base de datos que busque la tabla user y dentro de user busque este usuario. Bien, acá tengo el prompt que vamos a utilizar, que dice: usando la conexión de MySQL necesito que realices la siguiente búsqueda. En la base de datos master, buscar en la tabla tenants el primer registro tenant. Este registro tiene un campo llamado database que define la base de datos del tenant. Dentro de la base de datos del tenant, buscar en la tabla user si existe un usuario con el email spuser@youtube.com. Le damos a Enter y vemos que nos devuelve. Tuve que cambiar de editor, estaba usando Cursor, me pasé a Antigravity porque en Cursor la cuota de los modelos más inteligentes no la tengo cubierta y la verdad que el modelo por automático no estaba haciendo bien la query. Acá tengo la configuración del MCP, así que le vamos a poner el mismo prompt que le habíamos puesto anteriormente y vamos a ejecutar para ver qué nos devuelve. Ahí vemos cómo puede obtener la base de datos. Acá vemos cómo busca en la base de datos del tenant y efectivamente me ha encontrado. Bien, como ven, esto es muy parecido a lo de MongoDB. Las posibilidades son infinitas. Si ustedes esto lo conectan con la base de datos productiva, van a poder hacer queries o va a poder hacer queries la IA de forma autónoma para realizar una investigación que ustedes necesiten. Esto creo que les abre mucho las posibilidades y pocas veces lo he visto, o por lo menos yo no había encontrado como esta utilidad. Bien, por último vamos a ver el de Atlassian. El de Atlassian lamentablemente no se los puedo mostrar porque Atlassian está conectado con mi cuenta de mi trabajo. Por lo tanto tengo mucha información confidencial y bueno, por temas de privacidad de la empresa no se lo puedo mostrar, pero les quiero conversar sobre este MCP, que es uno de los más importantes. Con Atlassian, el MCP de Atlassian, vos tenés conexión a Jira y a Confluence. Jira es una especie de Trello donde te van a poder ir cargando los tickets. Si vos, por ejemplo, tenés Trello, también hay un MCP para eso. La idea de conectarlo a Jira es poder tener el contexto del ticket. Dentro de este proyecto yo, por ejemplo, tengo esto, que esto es una guía de cómo tiene que trabajar un ticket. Lo que generalmente hago es adjuntarle esta guía, decirle qué ticket es y que empiece a trabajar en ese ticket de forma automática. ¿Por qué? Porque ya se puede conectar a Jira y al conectarse a Jira puede sacar el contexto del ticket y con eso poder interpretar qué es lo que tiene que hacer correctamente. Este es uno de los MCP que más utilizo, que es muy útil porque no solamente te va a poder servir para la creación de nuevas funcionalidades, sino también para la investigación de bugs. Porque si, por ejemplo, te llega un ticket de soporte, directamente le adjuntás el ticket de soporte y le decís que haga una investigación para que te genere un informe mientras que vos seguís haciendo otra cosa. El otro MCP que nos queda por último es el de GitHub. El de GitHub es lo mismo, puedes conectarte a tu repositorio y te va a poder, por ejemplo, ayudar en las code review. Por ejemplo, yo tengo este otro documento donde tengo las especificaciones para poder validar los tickets, para poder validar los pull requests de mis compañeros, lo cual es bastante eficiente porque te da un filtro más rápido para determinar si el código que te están pasando está correcto o no, o por lo menos tienen los estándares que se esperan dentro del proyecto en el que estás trabajando. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una prueba usando el MCP de MongoDB y el MCP de MySQL. Así que voy a preparar el prompt y lo vamos a ver en práctica para ver cómo funciona. Es bastante sencillo el ejemplo, pero quiero que vean que se pueden utilizar más de un MCP dentro de la misma ejecución de la IA. Bien, acá tengo armado el prompt que vamos a utilizar de prueba, que es el siguiente. Es bastante sencillo, pero para que vean que se puede utilizar más de un MCP en la misma tarea. Usando la conexión de MySQL, buscar en la base de datos master en la tabla de tenants el primer registro. Usando la conexión de MongoDB, vas a buscar dentro de la base de datos master, dentro de la colección profiles-tenant ID, el perfil con el email sptech@
youtube.com. Entonces, ¿esto cómo se traduce? Lo que tiene que hacer la guía es buscar el primer tenant, utilizar ese tenant ID para buscar la colección que coincida con ese tenant y dentro de eso buscar el email de speedtech@youtube.com. Vamos a ejecutarlo para ver qué es lo que hace. Y acá, como vemos, efectivamente me encuentra. Esto les abre aún más las posibilidades. Acá estoy cruzando información de dos bases de datos distintas y me lo está haciendo la IA de forma automática. Les abre la posibilidad de no tener que hacerlo ustedes. Imagínense con un bug real de su trabajo o de su día a día, lo que representa hacer una búsqueda de este estilo. Tengo que entrar a MySQL, tengo que buscar ese tenant, tengo que buscar X cosa dentro de la base de datos del tenant, obtener ese dato, volver a MongoDB, buscar la colección. ¿Se entiende lo que te termina ahorrando? Y lo hace correctamente. Y como les digo, a esto le sumás la capa de la instrucción o el flujo de trabajo de investigación bien detallado y ya lo hace de forma automática. Y mientras esto se va ejecutando, vos tenés la oportunidad de hacer otras cosas. O directamente lo haces con la guía y te facilita mucho más. Porque dependiendo de cómo estás en tu día, no se te hace tan fácil hacer la búsqueda. O te cuesta, o te equivocas en algún dato y decís que hay un error, después te das cuenta que no, que fue un error al buscar esa información. Casos reales. Esto es lo que me gusta de este video que les estoy mostrando. Son casos relativamente reales y prácticos que van a poder utilizar en su día a día, que yo los uso. Que igualmente yo lo uso de forma no tan completa. Hay muchas cosas que aún no le saco el jugo e incluso hay muchas instrucciones o flujo de trabajo que todavía no me senté a hacer. El MCP es la herramienta más poderosa para la IA y espero que la puedan utilizar correctamente. Si te interesa saber cómo es trabajar de programador en pleno 2026, te recomiendo este video que hablo sobre mi experiencia y sobre lo que yo pienso que en este 2026 tendrías que trabajar como programador. Nos vemos en ese video.